seguimos con la tercera parte del seminario 13. Vamos a empezar con la hiperbaria. La presión barométrica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Si empezamos a sumergirnos en el agua, la presión va a aumentar una atmósfera más, o sea, otros 760 milímetros de mercurio, por cada 10 metros que descendamos. A nivel del mar, esto ocupa 1 litro. 10 metros más abajo, medio litro. Y así sucesivamente, descendiendo, la cantidad de aire o de gas que hay en este lugar es la misma que había acá. La diferencia es la presión a la que está sometido, que reduce inmensamente su volumen. Con una mezcla gaseosa, con varios gases, va a ocurrir lo mismo. Se van a comprimir. La fracción de cada uno será la misma, pero sobre una presión barométrica cada vez más grande. La ley de Boyle nos dice que a temperatura constante, la presión de una masa dada de gas es inversamente proporcional a su volumen, o viceversa. El volumen de una masa dada de gas es inversamente proporcional a la presión a la que está. Cuando nos sumergimos o sumergimos un cuerpo gaseoso bajo el agua, la presión ambiental a su alrededor empieza a aumentar exponencialmente. Por lo tanto, las masas de gas empiezan a comprimirse y ocupar cada vez menos volumen. La ley de Henry dice que el volumen de gas disuelto en un líquido es proporcional a su presión parcial. En la medida que nos empecemos a sumergir, la presión parcial de los gases que haya en el aire alveolar va a aumentar, de manera tal que su solubilidad en la sangre también va a ser mayor cada vez. Hay muchas maneras de bucear. Una de las más interesantes para la fisiología es el buceo libre o apnea, que consiste en sumergirse sin más que contener la ventilación. Tiene muchas subespecialidades, algunas son recreativas, otras competitivas, y el récord a lo que la humanidad ha llegado es realmente increíble, pensándolo fisiológicamente. Este señor de arriba a la derecha llegó a estar a 300 metros de profundidad con aletas. 300 metros es una presión ambiental de 31 atmósferas. A un cachalote no lo vamos a impresionar, porque el cachalote fácilmente desciende 1 kilómetro, y tampoco es el récord de mamífero marino. Pero si pensamos que solamente al bajar 10 metros con el doble de presión, la presión de dióxido de carbono, que en la superficie, en el alvéolo, es de 40 milímetros de mercurio y está en equilibrio con la sangre arterial, al descender a 10 metros más, se duplica porque se comprime el tórax, y ni hablar a 300 metros como bajó este hombre. Esa compresión de las vías respiratorias y de la caja torácica generan un aumento proporcional de la presión, por ejemplo, de dióxido de carbono, y entonces la difusión invierte su sentido. El dióxido de carbono empieza a pasar desde el aire alveolar a la sangre. ¿Hasta cuándo? Y hasta que la producción metabólica aumente al dióxido de carbono tanto como para invertir el flujo y volver a un equilibrio que progresivamente va a aumentar cada vez más. A 300 metros de profundidad estamos hablando de valores de presión de dióxido de carbono realmente increíbles, que uno podría pensar que son incompatibles con la vida. Depende de cuánto tiempo pase a esas profundidades y con qué tipo de entrenamiento. Pero es realmente asombroso. Aunque insisto, al cachalote no lo vamos a impresionar. Él también lidia con esos asuntos y los resuelve muy bien y sin esfuerzo. A medida que aumenta la concentración de dióxido de carbono en la sangre, tanto porque estamos descendiendo cada vez más y se comprime
el dióxido de carbono en el aire alveolar o porque estamos tiempo sin ventilar y dejamos de eliminarlo, se genera un muy poderoso estímulo para hiperventilar. Este señor, Alaix Segura, un español, llegó a estar apnea estática, que eso significa en una piscina bajo el agua sin ventilar, 24 minutos y 3 segundos. Es el récord mundial también. Hay técnicas para hacer esto. Una de ellas consiste en hiperventilar mucho, extremadamente antes de descender. Pero esto es peligroso, porque la presión de oxígeno también va cayendo. Y el síntoma de la caída en la presión de oxígeno puede ser el desmayo, puede ser directamente la pérdida de conciencia y consecuentemente la muerte. Ha habido muchos accidentes, incluso en piscinas de poca profundidad, por esta técnica de hiperventilar. Y la apnea es un deporte peligroso que debe hacerse bajo supervisión y con mucho cuidado en las técnicas. También se han diseñado muchas técnicas de buceo que se basaban en tener un suministro de oxígeno para poder permanecer más tiempo y realizar tareas o trabajos bajo el agua. La escafandra es uno de los primeros. En la escafandra se administraba un volumen de aire desde la superficie a una presión ligeramente más alta que la que había bajo el agua. También con las campanas de buceo una persona podía descender y seguir ventilando el aire que quedaba ahí adentro. Esta imagen nos ayuda una vez más a ventilar lo que es el efecto de la compresión sobre los gases. A nivel del mar, eso está lleno de oxígeno, baja 10 metros y el volumen se ha reducido a la mitad. Y así sucesivamente, a medida que va bajando 10 metros más, otra y otra atmósfera, a 70 metros apenas tienen lugar estas dos personas para hablar. Y esa compresión no solo le está pasando al aire le pasa también a lo que hay dentro de las vísceras, a la caja torácica, a todo lo que se pueda comprimir del cuerpo. La técnica del cachalote para descender tanto es comprimir mucho más de lo que nosotros podemos comprimir. Probablemente la manera más popular del buceo sea el scuba diving o buceo autónomo. Esta técnica consiste en transportar en la espalda como mochila tubos de aire comprimido y fue perfeccionada por el propio Jacques Cousteau en 1943. Los buzos respiran aire a la misma presión que el agua que los rodea. Esto genera una expansión y gradientes de presión normal. Los volúmenes y capacidades pulmonares son los habituales en la superficie. El problema que tiene esta técnica es que el aumento en la presión alveolar de los gases favorece la difusión y la solubilidad de gases que en superficie no presentaban toxicidad ni problemas. Tiene la ventaja de que al aportar el oxígeno necesario permite que el buzo esté mucho más tiempo bajo el agua, incluso que realice tareas, trabajos, pero debe tener cuidado con las posibles complicaciones, que serían los riesgos de la hiperbaria, son la toxicidad debida al oxígeno, la toxicidad debida al nitrógeno y la enfermedad por descompresión o embolia arterial gaseosa. El oxígeno alveolar puede provocar toxicidad por oxígeno. A grandes profundidades, la presión alveolar de oxígeno aumenta mucho. Eso no genera cambios en la saturación de la hemoglobina, porque ya está casi totalmente saturada a nivel del mar, pero sí aumenta mucho el oxígeno disuelto en forma lineal. No es muy nocivo si uno desciende hasta 40 metros. Respirar a 40 metros es como respirar oxígeno a 700 milímetros de mercurio, que es casi como respirar oxígeno al 100%. No es algo tan nocivo, pero exposiciones prolongadas o mayores dejan expuestos a los tejidos a la toxicidad del oxígeno. Muchas veces los buzos autónomos tienen que estar mucho tiempo, por ejemplo, arreglando un cable de alta tensión bajo el mar o pescando moluscos
el tiempo que pasan aumenta la capacidad del oxígeno para difundir y generar toxicidad. El oxígeno daña el epitelio y el músculo liso, provocando inflamación de membranas broncoalveolares y alveolares, y por último edema pulmonar, atelectasia, formación de fibrina y consolidación pulmonar. Esto se debe a la inactivación de enzimas y oxidación de ciertos componentes celulares por radicales libres generados. Los buzos también están expuestos a la narcosis por nitrógeno. El nitrógeno es el gas más abundante en el aire. A nivel del mar está en equilibrio con nuestro cuerpo, es muy poco soluble en sangre y tiene cierta afinidad por tejidos grasos, que incluyen los adipocitos del tejido celular subcutáneo y también la glía. Cuando nos sumergimos y empieza a aumentar la presión de nitrógeno en el alvéolo, por la ley de Henry sabemos que también aumenta proporcionalmente con el aumento de la presión la cantidad de nitrógeno disuelto en sangre. Y a continuación aumenta la cantidad de nitrógeno que difunde hacia los tejidos por los que tiene afinidad. El efecto clínico de esto se conoce en el folclore del buceo como narcosis por nitrógeno y lo ejemplifican con lo que llaman la ley de los martinis. Cada 15 metros que uno desciende es como si se tomara un martini. El efecto es parecido a un estado de embriaguez. Todo esto puede prevenirse si en lugar de nitrógeno se usa helio. El helio tiene la ventaja de ser aún menos soluble que el nitrógeno y además de ser más liviano, lo que acelera, por la ley de Graham, la difusión y hace descompresiones mucho más rápidas. Los buzos también están expuestos a la enfermedad por descompresión. Un buzo que ha estado bastante tiempo buceando a grandes profundidades, respirando aire a presiones de, por ejemplo, 5 veces más o 6 veces más que la que hay en la atmósfera, está sometido a una gran presión de nitrógeno. El nitrógeno es muy poco soluble en la sangre y normalmente a nivel del mar la cantidad de nitrógeno disuelta en la sangre y en tejidos es baja, está en equilibrio y no trae ningún problema. Pero cuando la presión es tan alta, la toxicidad por nitrógeno empieza a ser más notoria y también la cantidad de nitrógeno que pasa a la sangre y de ella a los tejidos también es más notoria. En un primer momento, cuando el buzo desciende, la presión en el alvéolo aumenta y la sangre en un primer instante tiene poco nitrógeno comparativamente con la gran presión que hay bajo el mar. Entonces hay un momento en el que se considera que la sangre está insaturada y el flujo neto de nitrógeno es hacia el interior de la sangre y hacia los tejidos y hacia el cuerpo. Si el buzo está suficiente tiempo, son muchas horas, todo dependerá de cuánto tiempo esté, puede llegar a nuevamente encontrar un equilibrio en el que otra vez está en equilibrio el alvéolo y la sangre con el nitrógeno. El problema es qué es lo que pasa cuando asciende. Al ascender, la presión dentro del alvéolo va a bajar. Va a ir bajando según lo rápido que ascienda, puede llegar a bajar muy rápido. Y entonces lo natural sería que el nitrógeno pase desde la sangre hacia el alvéolo nuevamente. En realidad tiene que pasar de los tejidos a la sangre y de la sangre al alvéolo. Recordemos que el nitrógeno tenía afinidad por las grasas, glía y tejido adiposo. Entonces se deposita mucho en el sistema nervioso central y también en el tejido celular subcutáneo. La pregunta es qué es lo que pasa si el buzo no le da tiempo al nitrógeno para que vuelva con su poca solubilidad a meterse de la grasa a la sangre y de la sangre al alvéolo. El nitrógeno no puede salir por la piel, ni por los músculos, ni por cualquier lado. Tiene que salir por el mismo camino que entró. Y entró lentamente. El buzo estuvo muchas horas ahí abajo dejándolo entrar. También tiene que salir lentamente. Para eso hay tablas de descompresión que los buzos profesionales deben respetar y deben conocer. Si no lo hacen, le puede pasar lo que le pasa a la gaseosa cuando la destapamos. En la gaseosa no hay, cuando está cerrada y a presión, uno no ve burbujas
ve gas y ve líquido. Hay mucho gas que está disuelto dentro del líquido, y está disuelto porque hay mucha presión. La ley de Henry nos dice que cuanta más presión hay, más gas se disuelve en el líquido. Lo mismo pasa con el buzo a grandes profundidades. Más gas está disuelto en el líquido, más nitrógeno está disuelto en el líquido. Pero si sube de golpe, si sube más rápido que el tiempo que necesita el nitrógeno para difundir de los tejidos a la sangre y de la sangre al alvéolo, entonces puede pasar que al nitrógeno le pase lo que le pasa al dióxido de carbono de la gaseosa cuando la destapamos. Se hace burbuja. Ya no es soluble a la nueva presión. Al destapar la gaseosa baja la presión, y a esa nueva presión mucho más baja, la presión atmosférica, ese líquido ya no soporta tanto gas disuelto. Y lo mismo le puede pasar al nitrógeno si el buzón sube muy rápido. Esa sangre ya no soporta tanto gas disuelto, y también esos tejidos ya no pueden tener tanto gas disuelto. Entonces, a consecuencia de esto, abandona la solución y se convierte en burbuja donde sea que esté. Acá vemos esta foto. Eso puede desencadenar diferentes situaciones más o menos graves. Quizá la complicación más grave que puede tener la enfermedad por descompresión es la formación de la embolia arterial gaseosa. Consiste en que el gas pierda esa solubilidad y se convierta en un émbolo, un cuerpo capaz de obstruir la circulación de sangre que viaja por dentro de la circulación, por dentro de las propias arterias. El cuadro a consecuencia puede ser un cuadros isquémicos en diversas partes del cuerpo. Aquí tenemos dos imágenes que muestran cuadros isquémicos cerebrales, accidentes cerebrovasculares, y la clínica será en función de ello, del lugar afectado. De esta manera terminamos esta tercera parte. Seguiremos en la cuarta parte del seminario, donde veremos qué ocurre con una atmósfera hipobaríca.